A medida que el tiempo pasaba, a finales de los 90 y a principios de los 2000, parecía que la libertad de expresión empezaba a tomar más fuerza, y cada vez más temas que antes se consideraban tabúes comenzaban a tratarse en los medios de comunicación, los medios de entretenimiento e incluso en la familia. Pero algo ocurrió en la última década, y está haciendo que cada tema, debate o charla en un medio de entretenimiento o en la propia familia se autocensure, evitando tocar temas polémicos. Hablemos sobre la corrección política. El término corrección política nació, como no puede ser de otra manera, en Estados Unidos y fue utilizado como un modo en el cual las personas se pudieran expresar sin violentar, atacar o discriminar a determinadas minorías o personas excluidas por la sociedad. Dicho de este modo, parece ser algo bueno. Después de todo, lo que la mayoría de las personas buscamos es la inclusión de todos los grupos sociales, sin importar su etnia, edad, sexualidad, clase social, aspecto físico, y lograr soluciones a problemas sociales en los cuales ninguna de las nombradas características influya. Sin embargo, parece ser que se ha conseguido el efecto contrario, y se viene utilizando constantemente para censurar las opiniones que no sean congruentes con las ideas que se intentan imponer. Retrocedamos a la época de la Inquisición, época en que la Iglesia Católica tenía la verdad absoluta sobre lo que se podía creer, proclamar y pensar. Cualquier opinión o idea que no comulgara con lo ya establecido era catalogado como blasfemia y podía tener consecuencias sociales devastadoras para cualquier persona. Los problemas podían llevar desde un interrogatorio para explicar a qué se había querido referir y retractarse, hasta la tortura y una ejecución pública para poder mandar un mensaje a la sociedad. El caso más famoso quizás fue el de Galileo Galilei, quien afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al contrario, y sin embargo fue obligado a retractarse públicamente por estas afirmaciones, a pesar de ser correctas. Como todos ya sabemos, esto llevó al oscurantismo, en el cual en la sociedad no hubo avances ni progresos prácticamente durante cerca de 1000 años. Algo totalmente incomprensible en la actualidad, viendo los avances que se logran cada vez con mayor rapidez. Y de hecho, la época de avances tanto artísticos como de nuevas formas de ingeniería y bienestar en la sociedad comenzó su auge en Florencia durante el Renacimiento, luego de que Lorenzo de Medici se revelara la autoridad de la Iglesia, permitiendo a sus ciudadanos la innovación y la libertad de expresarse libremente. Entrado el siglo XX y luego de la Segunda Guerra Mundial, los estados occidentales comenzaron a establecer más la libertad de expresión, dando más libertad a sus ciudadanos y a su vez apoyando la libre innovación, lo que llevó a cada vez más nuevas ideas y nuevas corrientes de pensamiento que enriquecían aún más el bienestar social, y a medida que éstas evolucionaban, los grupos marginados eran integrados cada vez más dentro del conjunto, llegando a verse mal ya no a los grupos marginados sino a los grupos marginadores. Un gran ejemplo de esto es la segregación en Estados Unidos, donde pasó de verse una completa discriminación social hacia los afroamericanos, y hoy en día los marginados son los conocidos racistas. Incluso hoy sabemos que los miembros del Ku Klux Klan se mantienen anónimos, justamente para no ser marginados por las ideas que predican. ¿Quiere decir esto que la sociedad ha logrado la igualdad total? Bueno, no. Los prejuicios y discriminaciones siguen presentes hasta nuestros días. Es innegable que la sociedad sigue premiando en diversos aspectos a determinados grupos en lugar de incluir a todos. Esto puede verse constantemente en, por ejemplo, la desigualdad social entre hombres y mujeres. Aunque cuestiones como la brecha salarial por el mismo trabajo pareciera haber sido saldada, es innegable que esto solo puede verse en las nóminas salariales cuando se trata de empleo registrado, pero constantemente nos encontramos con que en los trabajos no registrados se sigue pagando menos a mujeres que a hombres, o incluso excluyendo totalmente a personas transgénero. Sigo insistiendo en que ha habido un avance. Hace solo una década estaba mal visto contratar a una persona por el simple hecho de tener un tatuaje. Sin embargo, hoy vemos que esto ya no ocurre. Pero, ¿cómo se solucionan estas cuestiones? El tiempo nos ha demostrado que la sociedad tiende a incluir a los grupos desprotegidos. Es normal ver discriminación, abusos y prejuicios entre grupos adolescentes, pero estos desaparecen a medida que las personas crecen y van relacionándose en sociedad. Y la propia globalización incentiva el conocer e investigar distintas costumbres y culturas, rompiendo el miedo a las diferencias. Pero el ser humano de por sí siente miedo a lo diferente. Es la naturaleza propia de todo ser vivo, y es el hecho de separar la sociedad en grupos lo que lleva a las propias desigualdades.
Para poder llegar a una solución se necesita confrontar diferentes puntos de vista que expongan las posibilidades que pueden llevar a determinados problemas. Cada parte así puede nutrirse de la información que expone su contraparte, ampliando su campo de visión para detectar factores que antes ignoraba. Pero el problema está cuando se interpone el status quo y determinados grupos privilegiados no quieren perder los privilegios que han conseguido a costa de remarcar determinadas diferencias, que le hace más fácil congraciarse con sectores de la sociedad que se sienten desfavorecidos, ya que estos le otorgan poder y no se dan cuenta que en lugar de ser incluidos son más segregados por los propios que dicen defenderlos. De la misma forma en que la iglesia utilizaba la palabra blasfemia para evitar el diálogo o el debate que pudiera solucionar problemas que llevaran al progreso o la unión de la sociedad quitándole credibilidad al poder, en el status quo actual se utiliza la corrección política para evitar debates que puedan llevar a las sociedades a la solución de problemas que puedan generar la inclusión y la menor segregación en la sociedad que pueda incluir a grupos excluidos. Todo esto obviamente con el fin de aprovecharse políticamente. Pongamos un ejemplo en el que intentemos debatir sobre la violencia en la sociedad. Por un lado, una parte podría decir que la violencia es producto de la desigualdad y que hay que terminar con ella para que la violencia social caiga. Sin embargo, esta es una cuestión muy ambigua, ya que no es igual la desigualdad que existe en un país desarrollado como la desigualdad en un país en vía de desarrollo. Aún así, aunque sesgada, no deja de ser una visión válida. Entonces, podemos tratar de agregarle a esa visión para poder profundizar en el tema y acercarse más a las causas del problema. Podemos agregar que los países que tienen mayores índices de violencia son los países que tienen mayores índices de pobreza extrema. Ahora podemos ir a las causas que hacen que estos países tengan tantos índices de violencia. A medida que el tema avance, llegaremos a la cuestión de que tenemos que romper el status quo. Y esto obviamente podría romper el relato de una persona que dice defender a los pobres a pesar de que está haciendo negocios con ellos. Así que rápidamente, antes de llegar a este punto, la persona utilizará una falacia y dirá que lo que estás haciendo es estigmatizar a los pobres, porque esta persona está afirmando que los pobres son violentos. De este modo, utilizando la falacia del hombre de paja, logra que lo que vulgarmente se conoce como correr por izquierda, haciendo que la persona, en lugar de poder sostener el argumento que lleva a su análisis, ahora esta persona se vea en la necesidad de defenderse para no verse como el discriminador. Todo esto lleva a la constante presión de las personas de no verse como los que discriminan a los demás. Es así como hoy la izquierda mantiene el status quo, ya que esto les permite segregar a las personas en diferentes grupos sociales. Logran censurar de este modo las opiniones disidentes, que traten de llevar el debate a un punto en el cual se puedan evitar desigualdades mayores, que puedan incluso llevar a arriesgar la vida de las personas. Dicho de este modo no parece la gran cosa, pero esto ha tenido consecuencias muy fuertes en los últimos años. El más demostrativo es en el que se insiste que por el hecho de sentirse mujer, un masculino debe ser tratado como tal en todos los aspectos de su vida, llegando al punto en el cual debiera ser reconocido como tal en organizaciones deportivas. Como el debate para lograr exponer las posibles consecuencias de este tipo de reglas no lograba avanzar, ya que se considera políticamente incorrecto no incluir a transexuales en determinados deportes, llevó a casos en los que las mujeres que tuvieran que enfrentarse a ellos quedaran en una total desventaja, dado las obvias desigualdades en la capacidad física entre masculinos y femeninos, en algunos casos incluso llegando a poner en riesgo la vida de las mujeres. Irónicamente, la consecuencia de esta cuestión fue retratada fielmente en el capítulo 7 de la temporada 23 de la serie South Park. Señorita Fuerte, ¿se siente lista? Ah, sí, estoy lista, David. Hay tantas atletas asombrosas aquí hoy. Me da mucho orgullo. Ahora, es el primer año que compite una mujer transgénero. ¿Qué opina al respecto? Asombroso. Es un honor ser parte de la historia. Tengo muchos y muchas amigas trans increíbles que son atletas. Nos inspira mucho que compita esta mujer. No es exactamente un atleta trans promedio. Bueno, ¿qué es un atleta trans promedio? La verdad, eso es algo intolerante, David. No sabes lo libre que me siento desde que comencé a identificarme como mujer. Ahora que puedo competir como mujer, estoy lista para aplastar a las demás. ¿Y es cierto que recién empezó a identificarse como mujer hace 2 semanas? No vine a hablar de mi transición. Vengo a patear traseros, carajo. Déjame decirte algo. Voy a preparar a las otras mujeres para acabar con ellas. Soy la mujer más fuerte de este estado. Lo que terminamos viendo es que una política que en un primer momento parecía incluir a un determinado grupo social, crea vacíos legales en los cuales cualquier persona puede aprovecharse y romper el sistema.
Véase que el debate ni siquiera pudo llevarse a la idea de implementar una división en la cual transgéneros puedan competir entre sí mismos, puesto que esto era puesto como si fuera una discriminación. Pero la corrección política como censura ha llegado a volverse cada vez más intrusiva en la vida de las personas. Es conocido que en Facebook uno tiene que cuidar hoy hasta la combinación de palabras que utiliza para no ser baneado e imposibilitado de comentar. En los medios de entretenimiento genera una inclusión forzada por parte de las productoras para no ser foco de críticas y acusaciones misóginas. Y en los medios de información radiales y televisivos teniendo que ser tibios y cuidando el nivel de crítica que realizan para no ser atacados o incluso censurados y multados por el propio Estado. Ocurriendo situaciones en las cuales los propios conductores hacen ver su doble moral a la hora de encontrarse en determinadas situaciones. Ojo los tonos, ojo la voz, que estamos hablando con una mujer en cámara. Que ya va a empezar mal pisado este caso. Pero bueno, la mujer me tiene que respetar por las solas circunstancias de ser humano. Bueno, por favor. ¿Por favor qué? Perdón, no entiendo. No entiendo, por favor, que la mujer que no me levante la voz a mí y yo no le voy a levantar la voz a nadie. Sácalo, doctor, después seguimos. No va. Tensión. Irónicamente, se sigue diciendo que la libertad de expresión es el eje central de los países democráticos, a pesar de que se ha llegado a un nivel de censura y autocensura en el que cada uno debe cuidar cada palabra que utiliza, pues en determinados casos se crean organismos estatales que regulan lo que uno puede y no se puede decir, como el INADI, que se ha dedicado a atacar y perseguir disidentes del statu quo actual, irónicamente a su vez siendo bastante laxos cuando se trata de juzgar a personas de sus propios entornos, personas del poder o personas que comparten su propia ideología. Y en los medios de comunicación, cada vez que puede resultar un debate, se siguen utilizando falacias y demagogias para censurar las opiniones válidas que de verdad lleven al meollo de las cuestiones, tratando de analizarlas de una manera en que el sentimentalismo no entorpezca el análisis racional de la cuestión. No es víctima porque el imputado no es condenado, es imputado. No les gustará, pero la sociedad en la que vivimos tiene una constitución y tiene unas reglas que hay que respetar. Entonces, si mañana en un partido de fútbol un jugador mete un gol con la mano, por más que se ha sido muy espectacular... Estoy terminando, pero déjame, Débora, por favor. No, porque la doctrina de género es diferente. La doctrina ahora voy al punto. A la víctima sí se le cree. Se le cree a punto tal que se inicie una investigación. Si no, no habría investigación. En el proceso de nación, cuando el fiscal recibe la vista, si no confía en el testimonio de la víctima, archiva la causa, y en el proceso de provincia, el fiscal no impulsaría. Es falso, lo que está diciendo es falso. ¿Cuántos violadores son violadores y están sueltos? Y no son culpables. ¿Cuántos violadores son violadores y están sueltos? Un montón, porque esta justicia es una vergüenza. Porque ni siquiera podemos hablar, ni siquiera podemos dar el nombre, porque la justicia no nos avala. Cintia, es una vergüenza lo que estás diciendo con todo el respeto del mundo. Yo fui víctima y yo lo viví en carne propia y no me vas a venir a decir que no fui víctima. Así no se puede, Mariano. Y no me creyeron. Ni la justicia me creyó. Pero entonces, ¿cómo salimos de esta jaula que se nos ha impuesto para poder volver a tratar los temas desde un punto de vista racional que nos sigan llevando al progreso social? Simple, exponiendo los temas sin importar los ataques y los agravios que puedan venir de los privilegiados del status quo actual, de modo que se pueda mostrar las verdaderas causas de los problemas. Hoy escuchamos llamarse revolucionarios a personas que viven privilegiadas por la propia segregación que ellos mismos generan y tratarán de mantenerla con tal de no llegar a la verdadera igualdad social en la cual un linchera tenga los mismos derechos, deberes y garantías que el propio presidente de la nación. Sabemos que no ha habido palabra más bastardeada en el último siglo que la palabra social, aludiendo a colectivismos que solo separan más a los ciudadanos en tribus, generando odio entre estas y la falta de aceptación, ya que constantemente tratan de hacer ver al disidente como el enemigo a derrotar, y en algunos casos incluso como alguien a quien desaparecer. Esto ha llegado incluso a evitar los debates y conversaciones en los propios entornos familiares. Pero tengamos en cuenta una verdad absoluta: es más fácil vivir en libertad, pudiendo expresarse libremente una vez los miedos a los ataques hayan desaparecido, que vivir cuidando cada paso que uno da para no ser juzgado. El propio tiempo y el arduo trabajo de personas que deciden no callar harán que los debates vuelvan a centrarse en las verdaderas problemáticas sociales, y no en si a Juan Pérez le ofende que se hablen de determinadas cuestiones. Sin nada más que decir, me despido y vivan siempre en libertad.